Soy Antonio Garrigues, tengo 91 años, soy abogado, lo he sido toda mi vida y espero seguir siéndolo. Me gusta mucho el teatro, he visto muchísimo teatro en todo el mundo, incluido Japón. Y me gustaría ser una persona buena. Yo creo que esa es la máxima aspiración, ser una buena persona. Y no es fácil, es muy difícil. Querido Antonio, muchísimas gracias por recibirnos, por regalarnos este pedacito de tu valioso tiempo para hablar de libros, que es algo que compartimos, una afición que compartimos tú y yo. Y me encanta, me gusta que digas esto de que quieres ser una buena persona, porque de alguna manera quienes nos dedicamos a la literatura y a los libros nos preguntamos si esto de los libros y de la escritura nos hace mejores o peores personas. Yo no tengo una opinión, no lo sé. Lo que sí sé es que nos hace ver el mundo de una manera más completa y más interesante y más rica. Nos enriquece en el mejor sentido de la palabra. Te voy a hacer esta primera pregunta, que es lo que nos trae hoy aquí. ¿Cuál fue ese libro que leíste en un momento de tu vida o en cualquier época que te marcó, o esos libros o esos autores, y por qué lo hicieron? Bueno, la verdad es que esa pregunta es importante y que no sé si mucha gente podrá contestarla con entera verdad. Yo en mi caso, insisto, vuelvo a repetir, tengo 91 años y por lo tanto, por de pronto he perdido memoria, por de pronto. Y además... Poca, ¿eh? No, la verdad es que bastante. Pero no me puedo acordar de todo lo que he leído ni lo que leí. La verdad es que no. Seguro que lo hay. Y seguro que, no sé, que si tuviera más tiempo para leer mis agendas y ver eso, pues no. Me sé, por ejemplo, que he leído mucho a Ortega y Gasset, porque estaba vinculado a la Fundación Ortega durante mucho tiempo. He leído mucho. Y yo me quejo de que últimamente me está costando cada vez más leer un libro entero. Entero. Voy a ver si corrijo esta maldición de alguna forma, ¿no? Pero tienes dos autores que a ti te han marcado, por así decir. Que son sin duda Joyce y que son dos genios. Kafka. Y yo la verdad es que he dedicado muchísimo tiempo a leer y a releer a Joyce y a Kafka. Hubo una época, yo también escribo cosas, en donde antes de escribir leía un poco de Kafka. Me ayudaba mucho a mí. ¿Para el trabajo o para la escritura? ¿O para todo? Para la escritura. No, para la escritura, para yo escribir, ¿no? Y tienes ahí Ulises, de James Joyce, una novela que yo no he sido capaz de terminar, pero que tiene... que es un acontecimiento para aquellos que lo leen y que lo leen con absoluta pasión, y veo que tú eres una de esas personas. Lo soy. Tengo como 7 libros de Ulises en distintas ediciones, porque a veces, por ejemplo, esta edición es estupenda, pero el libro es pesadísimo. Claro. Entonces, leer esto es que es una cosa que Claro. realmente cuesta. No te lo puedes llevar de un sitio para otro así fácilmente, ¿no? Pero me encanta. Me encanta tener esta edición en todo caso. Sí. La tengo ahí puesta siempre, la veo de vez en cuando, o sea que forma parte de mi realidad diaria. Qué bonito. ¿Y de Kafka? ¿Títulos que te hayan...? Pues la verdad es que casi todo. En fin, El proceso y El castillo, que son sus dos obras, digamos, más
significativas, son apasionantes. Y me gustaría decirle a la gente, si es que no ha leído a Kafka, que le encantará leerlo, que le encantará, que le llenará de felicidad incluso y de humanidad. Realmente Kafka es a pesar de que se malinterpreta su realidad cuando se habla de lo kafkiano como algo muy confuso y poco entendible, la verdad es que yo les prometo que no es así, que Kafka no es kafkiano. Kafka es un magnífico escritor y que da gusto leerlo. Sí, y decías antes que era como un milagro para ti leer a Kafka, ¿no? La verdad es que sí. Sí. La verdad es que sí. Te enriquece de verdad. Muy bien, y dices que últimamente te cuesta más leer, pero bueno, has leído, yo lo sé, muchísimo y sé que tienes gusto, que te gusta muchísimo la poesía, el teatro que has escrito, que has representado, que has llevado a las tablas infinidad de veces. He leído muchos libros de teatro, pero como escribo también teatro, no recomiendo a la gente que lea teatro. Salvo que sea un dramaturgo, salvo que sea una persona que tenga esa curiosidad especial, ¿no? Porque leer teatro saber leer teatro es complicado. Tienes que, mientras lees, imaginar la escena y a veces es una tarea especialmente difícil, ¿no? Pero bueno, que lean teatro. Pero pues sí, que lean teatro. En el liceo francés donde yo estudié nos obligaban a leer, claro, a Molière, porque era a Racine y a Molière. Y es verdad que también nos animaban muchísimo a representar, teníamos un teatro muy bueno allí en ese colegio, a representar las obras. Y sigues teniendo. Y sigue teniendo, sí, la verdad. A mí eso me encantaría que otras instituciones lo promovieran, ¿verdad? Sí, porque sí. El hacer teatro es una cosa también importante. Sí que lo es. Primero te libera de muchos complejos de inferioridad y de inseguridad. Yo cuando hacía el teatro en mi casa y se lo sugería a autores, a todo el mundo, muchos decían que no por pudor, porque les daba vergüenza, porque les daba miedo, ¿no? Pero poco a poco, cuando se te quita eso, el hacer teatro te enriquece, hijo. Sí que lo es. Mucho. Y hay grandísimos escritores de teatro. Bueno, toda la tragedia griega se lee en clave de lo que hoy llamamos teatro, claro, por ejemplo, empezando por ahí. Y eres lorquiano, ¿verdad? Totalmente, sí. Pero furibundamente. Furibundamente lorquiano. Furibundamente lorquiano. Sí. ¿Qué tiene Lorca para ti? ¿Qué crea o qué hace? Primero, que inventa un nuevo lenguaje, que inventa una nueva forma de decir, ¿no? Ese misterio que también se da en Shakespeare, ¿no? Shakespeare, cuando tú lo lees, dice, bueno, si esto que está diciendo en definitiva no tiene mucha importancia, pero la forma en la que Shakespeare maneja las palabras, el cómo las coloca, el cómo te las presenta, realmente es algo maravilloso, ¿no? Pues en Lorca pasa exactamente lo mismo. Lorca lo que pasa es que te transmite, primero se compenetra contigo muy bien. No te hace enemigo, te hace amigo, ¿no? Bueno. Es cierto. Y si te dijera así, en frío, a puerta fría, ¿qué dicen? Elige una obra de Shakespeare. Pues yo creo que el Romeo. Mira. Yo creo que, a mí me parece que Romeo y Julieta, sí. El Romeo y Julieta, la forma de expresar el amor es una cosa maravillosa. No sé si tú piensas lo mismo o no, pero yo la verdad es que es una gloria como...
ese tema del amor que siempre forma parte del teatro y yo creo que si alguien representa bien el tema del amor es Shakespeare. Hemos elegido especialmente para ti un ensayo del profesor Higinio Marín, se llama Humano, todavía humano, es un guiño a Nietzsche y creemos que te va a gustar porque, como él mismo dijo, son intentos breves y sonrientes de entender el mundo y yo creo que te refleja o refleja la imagen, por lo menos, que tenemos de ese humanista que tú también eres. Pues alguien que intenta leer la vida, interpretar la vida y darle su relato a la vida a través de sus empeños y de sus afanes. Creo que la letra es muy buena, te va a gustar. Está bien editado, que también me gusta mucho que esté bien editado. Es decir, que dé gusto tocarlo y tenerlo, ¿no? Es verdad. La hay parte sensorial de los ediciones libros. malas, de verdad, malas. Y a veces me da pena porque el libro, el contenido es bueno, pero la edición es tan mala. Pues esperemos que te acompañe en este momento de tu vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Y os felicito, de verdad, por lo que hacéis, de verdad. No son palabras fáciles. Sé que además no es fácil, la lucha y la competencia en todo este tipo de temas es tremenda. Y lo que hacéis en la Huerta es una maravilla. Pues muchas gracias. Gracias a ti.